Hola y sean todos bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de creepypastas de medianoche. El día de hoy les traigo el especial de San Valentín, este día 14 de febrero. Tengo previsto subirlo un día antes, o si no es el mero día. Y pues así, siento que es una fecha que no va al caso y que no hay tantas historias. No sé, siento que esta es una historia pues de amor si lo quieres ver, pero no sé. Esta es una historia que a mí me gusta mucho y siento que está algo infravalorada tomando en cuenta la calidad que tiene y también que es muy entretenida. Sin nada más que agregar, y bueno, pues si me escuchan un poco raro es porque estoy enfermo, pero pues ando aquí dando el esfuerzo por traerles el episodio. Sin nada más que agregar, amigos, disfruten de la creepypasta. Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Comencemos. Los patitos no pertenecen a las tierras altas escocesas y las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. ¿Te suena tonto? La gente dice y hace cosas tontas todo el tiempo. A veces una persona hará cosas tontas en nombre de la bravuconería. A veces un hombre dirá cosas tontas por amor. A veces un hombre hará cosas tontas y decir cosas tontas para convencer a sus amigos o a sí mismo o a ambos de que algo no es cierto. Esas cosas tontas e imprudentes e invariablemente estúpidas antes mencionadas casi siempre aterrizarán al hombre culpable y a los que arrastra con él, en un desastre de problemas. A veces terminan en prisión, heridos o muertos. En otros casos terminan rompiendo algo dentro. Algún poste de tienda mental sosteniendo la frágil tapa de lona que conforma su cordura. Damos por sentada esa cordura, aquellos de nosotros que la tenemos. Nos enorgullecemos de lo sano que somos, de lo fácil que somos capaces de funcionar e integrarnos en el status quo y ocupar nuestro lugar en la gran máquina de engranaje que es la sociedad. Nos burlamos de aquellos que no pueden hacer lo mismo, usando la palabra loco como un peyorativo. Lanzamos frases coloridas y groseras como loco como un sombrerero y más luthier que los turdos de la ardilla. Los que viven con antipsicóticos no lo son realmente. Pensamos, recogen cheques por discapacidad o cheques locos y los desechamos como perezosos, esponjas sin valor que usan la enfermedad mental como una forma de salir de trabajar como el resto de nosotros, o del problema legal en el que se han encontrado. A menudo, nunca nos detenemos a considerar que podrían estar genuinamente rotos, que podrían haber sido empujados más allá de alguna línea proverbial en la arena. Algo los llevó a un punto de no retorno, circunstancias más allá de su control, papás que los golpeaban con cinturones y los llamaban cises, tíos que abusaban de ellos durante años, engañar a los cónyuges, niños perdidos en accidentes automovilísticos, accidentes extraños. Cuando te detienes y piensas en ello, no es tan difícil empujar a una persona a ese punto. La correa que nos impide flotar en el éter de la locura es tan frágil como una telaraña. Nos tambaleamos todos los días en el abismo, manteniendo un equilibrio precario y esperando que no pase nada que nos envíe al límite. Lo que no tenemos en cuenta es que el universo tiene un sentido del humor cruel, a veces francamente sádico. Algunos lo llaman ironía, algunos lo llaman God's Will, que trabaja de maneras misteriosas. Llámalo como quieras, la mayoría de las personas no tienen en cuenta este oscuro sentido del humor universal, ya que no porque no quieran verlo o porque su arrogancia no les permite hacerlo. Tomemos esto como ejemplo. Había una chica que vino de Alemania a Estados Unidos como estudiante de intercambio. Ella soñó toda su vida de ser una brillante bailarina. Ella puso todo lo que tenía para demostrar su valía como bailarina y para obtener las mejores calificaciones en la escuela. A través de ella, mientras la expresión va, sangre, sudor y lágrimas, persiguió su ambición tan incansablemente como un guepardo persigue a una gacela de 3 patas. Cada momento de vigilia lo tomó, hasta el punto de que casi se convirtió en una obsesión para ella. Sin embargo, obsesión o no, la prestigiosa Juilliard School de New York la aceptó para su semestre de otoño y estaba extasiada. Parecía que todos sus sueños se estaban haciendo realidad. Luego vino esa terrible, negra ironía. El día antes de la graduación, ella estaba montando un coche con sus amigos. Nada tan inusual en eso, ¿verdad?
Estaban celebrando el final de la escuela secundaria, el final de la infancia, la realización de sus sueños. La celebración llegó a un final abrupto y no deseado cuando el auto se estrelló contra un árbol. Todos, excepto Fraulein Ballerina, escaparon con solo rasguños menores. Los dos tobillos de Fraulein Ballerina se rompieron y se destrozaron hasta tal punto que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva. Con el tiempo para sanar, un día podría volver a caminar sin la ayuda de muletas, pero ¿su sueño de ser una bailarina? Bueno, lo llamaremos la única fatalidad que el accidente automovilístico podría reclamar. La pequeña Helga nunca volvería a bailar, al menos no profesionalmente. ¿No es una de las peores cosas que has escuchado? En esos momentos, sería tan fácil para los cansados entre nosotros culpar a Dios, señalar con el dedo a los cielos, maldiciendo, y decir que seguramente un incidente tan terrible, una bailarina perdiendo sus tobillos el día antes de la graduación, no podría ser mera coincidencia. Sería aún más fácil para los fieles descartarlo todo y decir que Dios estaba trabajando de maneras misteriosas, que mencioné anteriormente, que Él tenía planes para ella. ¿Qué plan? No hay idea. Su misterioso plan siempre es misteriosamente táctico y lleno de misteriosos misterios. Lo que estaba claro era que Él tenía para romperse los tobillos. De lo contrario, simplemente se iría y seguiría sus sueños y sería mucho más difícil hacer que se alineara con este plan desconocido. Sería comprensible si una persona se enojara con tal cosa y le dijera que enviara un correo electrónico la próxima vez. Quizás fue solo una cadena de circunstancias que comenzó con su subida al auto ese día y Dios no tuvo nada que ver con eso. Tal vez fue la infraestructura vial del hombre y los automóviles del hombre y la falta de consideración del hombre por el otro lo que finalmente condujo a un giro tan cruel de los acontecimientos. De todos modos, cuando suceden cosas así, las personas son empujadas más allá de su capacidad de racionalizar, internalizar o negar. Los postes de la tienda comienzan a romperse, luego se convierten en estos llamados monstruos. Monstruos. Esa es una palabra despectiva, como mal. Monstruos malos. Asesinó a 30. Monstruo malo. Ella condujo el autobús escolar hacia el río. Monstruo malo. Fueron a la escuela y dispararon a 12 compañeros de clase y a un maestro. Monstruos malos. Nos llegamos a pensar que algo, incluso algo pequeño, podría habernos empujado hasta el límite. ¿Y por qué deberíamos? Es fácil negar el abismo hasta que caemos en él nosotros mismos. No todas las personas rotas son malvadas y no todos los monstruos son criaturas de libros de cuentos, de novelas de Stephen King y de pesadillas lovecraftianas. Algunos monstruos están hechos. Te veo mirándome. ¿Crees que estoy hablando de mí? O tal vez tú creo que soy un monstruo y debería hablarte de mí mismo. No soy un monstruo. El otro, el malo, ella era el monstruo. Y no sé por qué lo hizo. Creo que sus postes de carpa se rompieron hace mucho tiempo. Su tienda de circo ya cayó. Al final, no importa mucho de todos modos. Nunca voy a salir de esta prisión en la que me he encontrado. Estaré atrapado aquí para siempre. Moriré aquí y seré enterrado aquí. El mundo se olvidará de mí. Lo que sea, no hay razón para que nadie me recuerde de todos modos. Creo que es mejor así. Ya no quiero ser recordado, no así, no como soy ahora. Quiero ser olvidado, ser impresionado. Kansas dijo una vez que somos polvo en el viento, y encuentro una extraña paz en eso. Un día, Jacob Julius Jameson, o 3G como me decían mis amigos, serán olvidados en las arenas del tiempo. Ni siquiera seré una nota al pie en la historia. Y cuando la historia me olvide, se olvidan de lo que me han acusado de hacer, que el otro, que ella en realidad lo hizo. ¿Y cuando la historia olvida eso? Bueno, supongo que eso significa que la historia también lo perdona. ¿Está rodando esa grabadora? Suspiró. Supongo que puedo contar esta historia de nuevo. Comencé mi vida en el barrio de clase media alta de Bugler Heights,
un nombre ridículo para un vecindario cuya asociación local de propietarios de viviendas hizo cumplir reglas con tal rigor que podría describirse mejor como dogmático y demasiado celoso. No era inusual que los céspedes se revisaran con cinta métrica para asegurarse de que no estuvieran tan por encima de 1 milímetro. Los detalles más minuciosos del mantenimiento externo del hogar eran obligatorios. Las hojas caídas excesivas durante el otoño resultaron en reprimendas y amenazas de multas. El vecindario era estricto, pero había una sensación de seguridad para aquellos de nosotros que crecimos allí. Era orden, normalidad, cordura. En algún lugar más allá de los muros de nuestra querida comunidad cerrada había crimen, pero para mí estas eran un poco más que historias de miedo repetidas en las noticias de la noche. Nuestra subdivisión era un refugio, un puerto de escala seguro y protegido en medio de un mar tormentoso y caótico, disparos en noche y robos de violaciones, asesinatos y licorerías. Estas eran las realidades para los demás, pero no para los niños que se mantuvieron en estricto toque de queda a las 8 de la noche en las noches escolares y a las 9 los fines de semana y días festivos. Mi mejor amigo era Thomas Durham. Durante los 18 años, estas puertas y calles estrechamente patrulladas nos protegieron a mí y a él. Thomas era todo lo que nunca aspiré a ser: popular, atlético, masculino. Era popular entre las damas, ya en 4º grado, cuando era una gran noticia en el patio del recreo que él y Katie Miller se besaron detrás de los arbustos. Algunos incluso susurraron que le había mostrado el pito. Ella no lo confirmaría ni lo negaría. Ella siempre respondió: no seas asquerosa. Cuando le pregunté al respecto se puso rojo brillante y no dijo nada. En todos los sentidos, Thomas era el único chico americano. Era todo héroe de la ciudad natal que comía pasteles de manzana que alguna vez lo fue. Era un patriota, una vez que tenía la edad suficiente para saber lo que eso significaba. Era un orgulloso Boy Scout y amaba a su mamá. En marcado contraste, yo no era ninguna de esas cosas. Mientras él era el señor popularidad, estaba más que feliz de tener un solo amigo. Despreciaba todo lo que se pareciera a los deportes y al machismo. Saludar a mi bandera parecía un gesto vacío y sin sentido. ¿Y mostrarles a las chicas mi pito? Me faltaba interés en el sexo, más justo mucho después de haber comenzado a crecer un mechón de vello púbico y despertarme cada mañana con una erección palpitante. Sabía que era gay cuando tenía 13 años. Para todas las partes externas, Thomas y yo no podríamos ser más un par extraño, que había logrado mantener una amistad tan desajustada pero profundamente estrecha durante tantos años, sin que una sola pelea desconcertara a algunos y llevara a otros a creer, durante nuestra adolescencia en años, que podríamos ser amantes. Aunque esto era algo que deseaba en secreto, Thomas nunca me mostró ninguna señal de que tenía algún interés en otros chicos. En todo caso, su heterosexualidad se hizo más pronunciada a medida que envejecíamos. Cuando teníamos 15 años, se rumoreaba que la primera chica que había besado, Katie Miller, que habían tenido sexo. Fue lo más inteligente de nuevo, pero se intensificó. Ella negó haber hecho esto, y él, siempre el caballero, confirmó a todos que era solo un rumor. Fue una de las cosas que más adoraba de él. Había tenido la oportunidad de convertirse en una leyenda entre nuestros compañeros y dejar que la gente creyera que había tenido sexo con una compañera antes de recibir su permiso de aprendizaje. Pero eligió el camino correcto. Si alguna vez descubro quién comenzó este maldito rumor, lo mataré, me dijo Thomas una semana después. Estábamos sentados en el autobús escolar camino a casa. Estaba sentado directamente detrás de mí y la ira en su voz era inconfundible. Me di la vuelta y lo miré, mi expresión en blanco. ¿Por qué crees que la gente hace esas cosas? Yo le pregunté. Porque son imbéciles, dijo Thomas. Thomas, que yo sepa, nunca pateó el trasero de nadie, pero Katie se convirtió en una amiga íntima de los dos. Se convirtió en la voz de la razón, la Hermione Granger de nuestro Harry Potter y Ron Weasley. Para su crédito, Katie y Thomas nunca permitieron que su amistad se convirtiera en algo más. No sé si fue porque tenían miedo de que se produjeran nuevos rumores o si la experiencia que la había traído permanentemente a nuestras vidas había apagado cualquier chispa romántica entre ellos. No es que hubiera mucha chispa allí, de todos modos. Thomas era un niño de acción. Cuando sintió que había que hacer algo, lo hizo.
Si era algo que no podía cambiar, intentaría encontrar a alguien que pudiera ayudar. Si era algo que nadie podía cambiar, o algo tan lejos de su esfera de influencia que su voz sería ignorada, lo dejó ir. Katie era el polo opuesto. Si bien era grande en el sentido común y excelente con una palabra de buenos consejos, todos hablaban y caminaban poco cuando se trataba de los problemas. Ella cantó en voz alta sobre los derechos humanos, sobre la dignidad y la corrección política, pero no hizo nada al respecto. Publicó con frecuencia en Facebook e Instagram y Snapchat. Escribió una columna semanal en Blogger sobre la justicia y las masas sufrientes invisibles. Ella era lo que la comunidad de internet se refiere burlonamente como SWJ, un guerrero de la justicia social. Guerreros de la justicia social. Un término burlón para aquellos que se quejan de los problemas sociales detrás de la seguridad de los teclados, pero hacen poco o nada para resolver dichos problemas. Y ella era una de los más grandes. De hecho, luchó una valiente lucha por los derechos de los homosexuales, luchó por los derechos de los refugiados sirios, luchó por la derrota de Donald Trump en las elecciones del 2016, y lo hizo todo detrás del anonimato de su nombre de pantalla y casi exclusivamente a través de comentarios, diatribas y comentarios sarcásticos. Ella sintió en ese momento que estaba haciendo algo importante, algo grandioso. Le parecía, al menos, como si fuera parte de un movimiento sobre el que escribiría en los libros de historia. Nuestra generación sería recordada junto a Harriet Tubman y Martin Luther King. ¿Y nuestro grito de guerra? ¿Nuestro canto en marcha mientras Ganso entraba en el campo de batalla? Igualdad matrimonial, reforma de inmigración, prohibiciones de armas, responsabilidad presidencial. Y creo que nuestra generación será recordada, aunque no con la afición de la que sueñan personas como Katie, no con la grandeza de los líderes de los derechos civiles del pasado. Seremos recordados como tontos, los tontos que escuchaban música terrible, llevaban malos cortes de pelo, se quejaban mucho y hacían muy poco. Y esa fue Katie. Aunque Katie, como descubrí en los próximos 3 años, era bastante experta en leer a la gente, y eso fue uno de los rasgos positivos. Ella fue la primera persona que dedujo correctamente que yo estaba enamorado de Thomas. Deberías decirle, me dijo un día mientras estaba sentada sola en las gradas, observándolo durante una práctica de fútbol. ¿Decirle qué?, respondí. ¿Que estás enamorado de él?, dijo con una sonrisa. La miré por varios momentos. La expresión en blanco y aburrida en mi rostro nunca cambia, antes de mirar hacia otro lado. No sé de qué estás hablando, le dije. Creo que sí, respondió ella, su voz amable y solitaria. Jacob, he visto la forma en que lo miras, he visto la tristeza y la ansiedad en tus ojos cada vez que aparece con su nueva novia. Te estás imaginando cosas, le dije. ¿Soy yo?, ella preguntó. Entonces, ¿me estás diciendo que vienes aquí y lo ves practicar porque lo disfrutas? Corrígeme si me equivoco, pero ¿no siempre dices cuánto odias el atletismo y el machismo? Tal vez solo estoy siendo solidario, dije. Tal vez me presenté aquí para ser un buen amigo. Tal vez, hizo eco. Tal vez eso es todo. Ambos sabemos que no lo es. No tienes que mentirme, Jacob. No voy a derramar tus secretos, solo estoy preocupada por ti. En el campo sonó el silbato y los jugadores comenzaron su marcha de regreso al vestuario. Traté de no imaginarlos desnudos, con sus cuerpos enredados con jabón y brillando bajo las luces fluorescentes. Lo intenté. Fallé. ¿Por qué estás preocupada?, pregunté. ¿Qué diferencia hace? Porque necesitas decírselo, dijo. Su respuesta podría sorprenderte. Ante esto, me volví para mirarla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre está desfilando con una chica nueva? ¿Por qué nunca ha perdido su virginidad?, ella preguntó. ¿Por qué esas chicas nunca parecen estar con él más de un par de semanas? Es el chico más deseable de la ciudad. Podría haberlo tenido con casi cualquier chica que quisiera, desde el 7º grado. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho?, respiré, mi voz de repente tan seca y áspera como la grava. Piensa en ello, dijo con una sonrisa. Se puso de pie. Entonces, ¿voy a hablar con él? Con eso, ella se alejó. Me fui justo después que ella lo hizo, pero no me fui a casa.
Necesitaba algo de tiempo a solas para resolver las cosas. Me metí en los árboles justo enfrente de la escuela y tomé el camino hacia la vieja tubería de drenaje. Mi cabeza estaba llena de pensamientos pesados, un fuerte y abrumador huracán de ideas que estaban mezcladas. Todos gritaban con voces ensordecedoras, cada uno exigiendo ser escuchado sobre el otro. ¿Estaba Katie tratando de decirme que Thomas estaba enamorado de mí? ¿O me estaba animando a averiguarlo? ¿Era Thomas tan hábil para ocultar su sexualidad que de alguna manera me la había perdido durante todos estos años? ¿Estaba enamorado de mí? ¿De alguna manera sabía que estaba enamorado de él? Estas preguntas implacables me estaban golpeando y me estaban astillando poco a poco. Sentí que mi ansiedad crecía y mi compostura se resbalaba. Claro, había soñado con esta posibilidad muchas veces a lo largo de los años. Cómo había fantaseado cuando era un niño que Thomas entrando a mi habitación llorando, diciéndome que ya no podía ocultarlo. En estos sueños el resultado final varió. Si estuviera soñando en público en algún lugar, él solo me besaría y yo le devolvería el beso. Si estuviera solo en la privacidad de mi habitación, los besos llevarían a hacer el amor apasionado. Me lo imaginaba encima de mí sudando en su frente mientras me empujaba una y otra vez. Le arañaría la espalda y gemiría su nombre mientras su infancia sondeaba dentro de mí. Fue un retozo de fantasía muy parecido a este que me llevó a tener mi primer orgasmo a la edad de 14 años. Aún así, mi fantasía es todo lo que era y todo lo que sería. A menos que hagas algo al respecto, escuché a Katie decir. En algún lugar en el fondo de mi mente, todas estas cosas podrían suceder si solo se lo dices. No puedo, respondí. Algún día encontrará a alguien, advirtió Katie, y cuando lo haga, tu corazón estará más roto porque nunca sabrás si podrías haber sido tú. Ella tiene razón. Sabía que tenía razón. Necesitaba decírselo. Sabía que nuestra amistad era fuerte y que incluso si no me correspondía mis sentimientos románticos, no nos destruiría. Tenía que saberlo. No podía esperar más. Llamé a su puerta principal, pero nadie respondió. Era viernes por la noche, lo que significaba una cita nocturna para sus padres. Sin embargo, por lo general estaba en casa en este momento. Supuse que debió haber salido a comer una pizza con los chicos o algo así. No es la gran cosa, podría dejarme entrar después de 16 años. Era como un miembro de la familia y esperarlo en su habitación. Entré en el patio trasero y recuperé la llave debajo de la roca donde siempre la mantenía oculta. Desbloqueé la puerta de atrás, crucé la cocina y pasé por la sala de estar y subí las escaleras. El rellenado superior de la casa de Thomas constaba de 3 habitaciones, un baño individual compartido, un dormitorio principal y un dormitorio secundario. Las habitaciones principal y secundaria estaban unidas por un gran vestidor con una puerta ranurada en ambos extremos. Una mitad estaba reservada para Thomas y la otra mitad para sus padres. Thomas había sido castigado y castigado muchas veces durante su infancia por permitir que sus cosas terminaran en el lado del armario de sus padres. La habitación de Thomas era un testimonio de todo chico: trofeos deportivos, ropa sucia, pin-ups de Muscle Car, completos con bimbos en vestidos de bikini, botellas vacías de Gatorade, una cama sin hacer y sucia. Me senté en esta cama sucia, luego me acurruqué y me traje a la manta a la cara. La respiré, el olor de Thomas. Es un aroma varonil, un aroma de gases, de sudor, de suciedad y colonia. Me dejó creer en ese momento que todo podría ser cierto. Thomas me amaba. Entraría y hablaríamos, confesaría, admitiría que sentía lo mismo. Compartiríamos un abrazo empapado de lágrimas que se convertiría en un beso. Entonces haríamos el amor, aquí mismo, en estas mantas gaseosas sudorosas y Old Spice. Sonreí ante el pensamiento e hice clic en la luz. Me quedé allí en la oscuridad pensando en Thomas y todo lo que habíamos pasado. ¿Cómo debo abordar la situación? ¿Debo tener una pista? ¿Debo cortar hasta el grano y lanzarme hacia él? Eso ciertamente lo sorprendería. Hablando de sorpresas, si llega a casa y me encuentra en su cama en la oscuridad con la mano bajando los pantalones, ¿cuánto tiempo había estado ahí? Se sorprendería bien. Puede que tampoco sea una agradable sorpresa. Podría encontrarlo un poco raro. No es una buena manera de empezar las cosas. Tal vez había una mejor manera. Tal vez podría trabajar la sorpresa en ello. Entonces me golpeó.
Me escondería en el armario, salvaría las sabias grietas de un hombre gay que estaba en el armario. Por favor, saltaría hacia él y lo asustaría. Al principio no se enojaría, pero terminaríamos riéndonos de eso. No lo habíamos hecho muchas veces. Eso nos haría caminar de nuevo. Eso me daría la oportunidad de dirigir la conversación hacia nosotros. Entré en el armario y cerré la puerta detrás de mí. Me agaché allí en la oscuridad durante no más de 2 minutos, riéndome y pensando en la mirada de su rostro. Luego los faros iluminaron su habitación y escuché el inconfundible estruendo de su automóvil en el camino de la entrada. El zumbido mecánico de la puerta del garage siguió. Luego todos se callaron. Lo esperaba. El garage estaba insonorizado. Su padre lo había hecho hace varios años. Había tenido la idea de convertirlo en un estudio de grabación, pero el proyecto había sido abandonado. Cuando la siempre diligente asociación de propietarios de viviendas les recordó que cada hogar con un garage debía tener una puerta automática en funcionamiento, lo deshabilitó para convertirlo en una pared de estudio insonorizada. Fue una violación de su contrato. Desde abajo, una puerta cerrada. Habían pasos en las escaleras. Demasiados pasos. Alguien estaba con él. Escuché voces. Una de ellas era claramente femenina. ¿Estás seguro de que tus padres se irán toda la noche?, preguntó la niña. Afirmativo, dijo Thomas. Se detuvieron fuera de su habitación. Estaremos solos. Un sonido de besos, luego risas. Vamos a la habitación de tus padres, sugirió la chica. Apuesto a que tienen una cama más bonita. No lo sé, dijo. Es un poco... ¿no? Por favor, ella le ronroneó. Ella hizo algo que lo hizo gruñir de placer y ceder. Sus voces se conmovieron hacia la habitación más grande y decidí que esperaría que entraran. Luego salí del armario y salí de la casa. No tiene sentido preguntarse más si Thomas era heterosexual o no. Su voz estaba tan llena de lujuria y deseo. Lo escuché entrar en la suite principal y lo tomé como mi señal para tratar de irme. Empujé la puerta del armario, pero no se movería. La puerta se había cerrado por completo, rompiendo el pasillo de nuevo en su lugar. La única forma de desconectar el pasillo era girar el mango del otro lado. ¿Qué debía hacer? No podía salir por el lado del armario de Thomas y ciertamente no podía caminar por el dormitorio principal sin causar una escena terrible y parecer un completo asqueroso. No estaría de humor para escuchar mis excusas por esconderse en su armario. E incluso si hubiera estado dispuesto a recibir un golpe en la reputación para respetar su privacidad, mi pánico me había costado demasiado tiempo. La chica, por alguna razón que nunca sabré, le tomaría 2 segundos adicionales antes de caer en la cama para asegurar el armario. Estaba atrapado entre las habitaciones sin forma de salir. Pensé que no podía empeorar. Y entonces lo hizo. Entonces comenzaron los sonidos, los besos, el suspiro. Thomas le admitió que nunca lo ha hecho. Ella dijo que tampoco. Luego le pidió que deshiciera los cierres de su sostén. Había más respiración pesada, más sonidos de besos. Me atreví a echar un vistazo a través de los listones. No sé si fue una curiosidad morbosa, la ansiedad de no saber cuánto tiempo antes de que comenzaran los gemidos y gruñidos, o el dolor de mi corazón roto que me llevó a una desesperación perversa. No importa la razón, pude ver más claramente de lo que quería, y lo que vi... Jesús, lo que vi... Comencé a aturdirme y desconcertarme, casi como si estuviera mirando yo mismo mirando a ellos. Thomas no estaba en nada más que en sus boxers, y ella no tenía nada en lo absoluto. Ella estaba haciendo algo con la boca que sería inapropiado mencionar en una conversación educada. Gimió y cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo había sido duro y cuánto tiempo me había acariciado? Dios, te quiero, dijo. Así que llévame, dijo. Solo queda una cosa por hacer. Me niego a describir lo que pasó después. Con toda honestidad, es difícil para mí recordar. Creo que me desmayé porque mis recuerdos se vuelven borrosos. Lo siguiente que recuerdo es que su coito había terminado. Estaba temblando por todas partes y mi cara estaba empapada de lágrimas. En algún momento había eyaculado por toda la alfombra, por toda la parte posterior de la puerta, por todos los zapatos de tacón alto
y lo que parecía un costoso conjunto de palos de golf. Me hundí en el suelo mientras se dedicaban a la charla de almohadas. Luché como el infierno para evitar sollozar. Después de lo que parecía una eternidad, se movieron de nuevo. Dijo que necesitaba llevarla a casa y limpiar el lugar antes de que sus padres regresaran. Entonces, como casi una ocurrencia tardía, Jacob llegó al campo durante la práctica de fútbol de hoy, de nuevo. ¿Por qué hizo que sonara como un gran problema? Escuché cansancio en su voz y un fuerte suspiro, como si estuviera hablando de alguien que no le gustaba. ¿Quién es Jacob? Podía escucharlos vestirse. El niño que vive al lado. Es extraño. El chico raro que vive al lado. Estaba demasiado avergonzado para llamarme su mejor amigo. Estaba demasiado avergonzado de mí. No entendí. Silencio de ella. Entonces, oh, el gay. Correcto. Sí, el gay, dijo Tomás. Está locamente enamorado de mí. Eso es dulce, dijo. No, no lo es, rompió Tomás. Es asqueroso y espeluznante. Sentí frío por dentro. Ese traidor de dos caras. ¿Por qué es gay? Ella preguntó. Ahora parecía enojada. No me importa que sea gay, respondió. Es raro. Sería un día frío en el infierno antes de que él me tocara el pito. El pestillo de la puerta del armario hizo clic. Me agaché detrás de un montón de animales de peluche. Te lo chuparía de nuevo si quieres, dijo ella y luego se rió. Thomas abrió la puerta lo suficientemente lejos como para tirar su bolsa de lona llena de equipo de fútbol. Luego la cerró nuevamente. Ni siquiera vio el semen colgando de los listones como serpentinas húmedas. Tammy, no seas asqueroso, dijo. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos y los escuché bajar las escaleras. Todo iba a la inversa. La puerta que se abrió del garage, luego se abre la puerta del garage, luego la aceleración del auto de Thomas. La casa estaba en silencio después de eso. Fue un momento que finalmente me permití llorar. Lloré más fuerte que nunca en mi vida. Me senté desnudo en el piso del armario y grité. ¿Por qué Katie me había animado a hacer esto? ¿Por qué no podría haberse ido suficientemente bien sola? Lo que Thomas y yo habíamos trabajado durante 15 años antes de que ella entrara a nuestra vida. La única razón por la que vi a mi mejor amigo perder su virginidad. ¿Con quién? ¿Quién era esa puta? Algo dentro se sentía suelto. Algo dentro estaba sonando. Algo dentro retumbaba como nubes de tormenta. El abismo estaba llamando. Después de liberarme del armario, fui a casa y lloré. Traté de calmar la tormenta dentro de mí. El tifón de la angustia que sentí me estaba destruyendo. Llamé a Katie y le conté lo que pasó. Ella estaba tan molesta como yo. Ella me dijo que todo iba a estar bien, que se encargaría de eso. Pensé que quería decir que iba a hablar con Thomas en la escuela. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. Eso es cuando tú decidiste matarlo, dijo el Dr. Radcliffe, mirando a Jacob sobre sus gafas. Tú lo mataste, Jacob. Habían pasado 3 años desde que el baño de sangre en Body Hakes. 1 año desde que fue sentenciado a pasar el resto de su vida en atención psiquiátrica. No lo maté, gritó Jacob. Nunca lo hubiera lastimado. Jacob. No, fue Katie, insistió. Se enojó porque Thomas estaba escondiendo quién era él. Ella sabía que la ropa de cama de la puta de Tammy era solo una forma de enterrar sus sentimientos por mí. Nunca le pedí que lo lastimaran. No lo hice. No la hice querer lastimarlo. Él era mi mejor amigo. Katie mató a Thomas porque tuvo relaciones sexuales con Tammy para disfrazar sus sentimientos por ti. Obviamente. Radcliffe suspiró. Era lo mismo de siempre. Estas sesiones de terapia con Jacob nunca fueron a ninguna parte. Ella lo despidió y los ordenanzas vinieron y lo llevaron de vuelta a su habitación. Solo ella revisó el expediente de su caso. Le gustaba considerarse a sí misma no una buena doctora, sino una grande. Había hecho un trabajo innovador. Había publicado 3 libros. Había testificado ante los tribunales en más países de los que incluso podría comenzar a contar.
Jacob, sin embargo, Jacob era un loco difícil de romper. Ella no quería llamarlo desesperado, pero no habían progresado en el año que habían estado hablando. Cada sesión terminó exactamente de la misma manera. Él contaría la misma historia sobre lo cerca que había estado de su mejor amigo Thomas. Cuando terminó, siempre le echó la culpa a Katie y siempre tuvo una erección masiva e inconcebible. A veces lo acariciaba y ella tenía que pedirle que se detuviera. Ella había intentado una y otra vez, y solo una vez, ayudarlo a progresar diciéndole la verdad honesta, de principio a fin. Había reaccionado violentamente, le había llamado perra mentirosa y durante las siguientes 3 semanas se negó a decir una palabra. No es cierto, fue lo primero que dijo cuando comenzó a hablar de nuevo. Nunca me digas esas mentiras otra vez. Las mentiras se documentaron en detalle exhaustivo en su archivo de caso, en las revistas sensacionalistas, en sitios web de entusiastas de los asesinatos y en 2 libros escritos sobre los eventos. 3G se crió en Bugle Heights junto a un niño llamado Thomas. Habían tenido una amistad cuando eran muy jóvenes, pero algo en Jacob no le sentó bien a Thomas. Se distanció de Jacob, pero Jacob se negó a reconocerlo. Thomas todavía hablaba con él de pasada, sobre todo por lástima. Durante su 4º grado, Jacob comenzó a difundir rumores sobre él, y Thomas se había besado detrás de los arbustos y que Thomas le había expuesto sus genitales a una chica. En verdad, no había besos y había sido Jacob quien se había expuesto. Thomas no había reaccionado bien a ello, y Jacob, en un esfuerzo por salvar la cara y evitar ser objeto de ridículo, revirtió la historia. En años posteriores, embellecería aún más la historia quitándose y sustituyendo a una chica llamada Katie. Los otros niños, para su gran crédito, sabían mejor que escuchar esas tonterías y apoyaron a Thomas. Los padres de Thomas vinieron a la escuela y causaron una escena, que a su vez llevó a una conferencia con los padres de Jacob en la asistencia. Se decidió que Jacob tendría que visitar a un psiquiatra infantil una vez a la semana, y que no se tomarían más medidas si no ocurrían más incidentes. Este no fue el caso. Con los años, Jacob continuó entreteniendo la fantasía de que él y Thomas eran los mejores amigos, al menos una vez a la semana. Intentó sentarse con Thomas durante el periodo de almuerzo. La mayoría de las veces, Thomas lo ignoraba y almorzaba en silencio. Algunos días, se levantaba, tiraba su almuerzo a la basura y salía. De alguna manera, le recordó a Radcliffe y a Schroeder de cacahuates, tocando su piano y haciendo todo lo posible para ignorar a Lucy. Cuando Jacob entró en la pubertad y comenzó a exhibir un comportamiento depredador e inquietante, se jactaba de cómo él y Thomas nunca habían tenido una sola pelea y que estaban tan cerca como 2 personas podían estar. Al azar inventaba historias sobre personas que le preguntaban si Thomas era su amante. En realidad, nadie pensaba que eran amigos y mucho menos amantes. Cuando Jacob tenía 14 años, había comenzado a mostrar signos de trastorno de personalidad múltiple. Hubo largos periodos, y a veces de 2 semanas o más, en los que se ponía una peluca larga y rubia y respondía solo al nombre de Katie Miller. Katie Miller, según la propia Katie, era la mejor amiga de ambos, de Jacob y de Thomas. Ella era la Hermione de Ron Weasley y Harry Potter, respectivamente. Según Katie Miller, Thomas le adoraba y la había besado detrás de los arbustos en el 4º grado. A Jacob no se le permitió ir a la escuela durante sus periodos de Katie. Lo mantuvieron en casa, excepto cuando veía un psiquiatra. La escuela recomendó atención psiquiátrica a largo plazo. Su médico recomendó lo mismo. Los Jameson no querían a su bebé en lo que denominaron la escotilla de boba. Argumentaron que eran más capaces de cuidarlo. Fue durante estos días que el debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero se estaba calentando, y la junta escolar no quería una batalla legal en sus manos. Acordaron dejar que Jacob permaneciera en la escuela mientras su comportamiento no se volviera amenazante y permaneciera en su mejor comportamiento. Menos de 4 meses después, Jacob intentó comenzar un rumor de que Thomas y Katie estaban teniendo relaciones sexuales. Thomas lo negó fervientemente, aunque no necesitaba haberse molestado. Nadie lo creyó sino el mismo Jacob. Según los informes realizados por otros estudiantes, Thomas enfrentó a Jacob al respecto en el autobús, amenazándolo sin hacerlo realmente. Si alguna vez descubro quién comenzó ese maldito rumor, lo mataré.
¿Por qué crees que la gente hace cosas así?, Jacob preguntó. Porque son imbéciles, dijo Thomas. Esta fue la última de la locura que Jacob y los Dorman estaban dispuestos a tolerar. Exigieron su expulsión de la escuela, amenazaron con emprender acciones ilegales si Jacob Jameson asistía un día más a las clases. La escuela en ese momento no necesitaba ser amenazada. Ellos ya estaban cansados del chico Jameson. Su expulsión entró en vigor inmediatamente. Si los Dornans hubieran puesto una orden de restricción sobre Jacob como habían planeado hacer, todo lo que siguió podría haber sido diferente. Los Jameson se habrían visto obligados a moverse. Jacob no habría tenido un acceso tan fácil a Thomas y Thomas no habría terminado muerto. Thomas incluso ahora estaría fuera de la universidad. Jacob nada más que un recuerdo desagradable para él. En cambio, los Dornans dejaron que los Jameson los convencieran. Todos les rogaron que no recibieran una orden de restricción. Habían trabajado muy duro y habían pasado por mucho para obtener su hermosa casa en Wood Heights. Una orden de restricción los haría obligar a vender. ¿No lo reconsiderarían? Prometieron mantener a Jacob con una correa corta y lo más lejos posible de Thomas, incluso si lo restringieran si fuera necesario. Le conseguirían atención a largo plazo y lo enviarían al norte del estado si descubrieran que no podían manejarlo. Los Dornans nunca deberían haber cedido. Durante los siguientes 3 años, el lado de él, que era Katie, se hizo más dominante, por lo que sus padres lo mantuvieron confinado a la casa. Su salida era internet, donde Katie creó sus propias páginas en redes sociales y se convirtió en una de las guerreras de justicia social más infames y desagradables que internet haya conocido. Su nombre de pantalla, 3J Love ST, se convirtió en una vista y no deseada en todas partes. Comentarios de YouTube, publicaciones en Reddit y sus diatribas de blogger universalmente detestadas. En una de esas diatribas locas e inconexas, Katie continuó sin cesar y erróneamente sobre cómo nadie luchaba por los derechos de los locos y cómo nadie estaba haciendo ningún esfuerzo para cuidarlos y ayudarlos. Ella escribió: nadie, al menos nadie con quien entré en contacto, estaba llorando por un mejor tratamiento de los locos, los rotos, los destrozados, los de chaquetas rectas y asilos, los que habían visto o escuchado cosas que destruyeron algo dentro de ellos. Radcliffe siempre tuvo problemas para no tomar eso personalmente. Había pasado toda su carrera trabajando para ayudar a lo que Katie llamó los locos. Y así las cosas se calmaron por un tiempo. Los padres de Jacob lograron mantenerlo contenido y alejado de Thomas durante 3 años enteros. Sabían que necesitaba más ayuda de la que eran capaces de dar, pero sentían que tenían la situación bajo control. Estaban equivocados. Jacob compró encubiertamente una cámara de largo alcance en eBay y tomó ciertas fotos con ella. Tomó fotos de Thomas saliendo de la escuela, tomó fotos de Thomas recuperando la llave de repuesto del patio trasero, después de haber dejado su propio set en su habitación. Tomó fotos debajo de Thomas, ingresando el código para el sistema de seguridad del hogar. Durante 10 meses observó la casa, tramando cómo entraría, todo como Katie. En la última tarde de la vida de Thomas, Jacob salió de la casa mientras su madre dormía la siesta. Apareció en la escuela con su peluca de Katie y la falda corta. Se sentó en las gradas hablando consigo mismo mientras veía a Thomas en la práctica de fútbol. Todos lo notaron, incluso Thomas. El personal hizo sonar el silbato, terminando la práctica temprano, y llamó al equipo dentro mientras llamaban a la policía. Cuando llegó la policía, en menos de 10 minutos después, Jacob había desaparecido. Preguntar en la casa de los Jameson, no apareció nada. La madre de Jacob les dijo que trataría con Jacob cuando regresara a casa. Los agentes de la policía le entregaron su tarjeta y le dijeron que los llamaría cuando su hijo regresara. Estaban más interesados en hablar con él. Thomas, mientras tanto, fue sacudido por el incidente y no fue directo a casa. Fue a ver a una de sus exnovias, Tammy Claymore. Era un estudiante de segundo año de un distrito escolar vecino. Según amigos y familiares, habían terminado la relación en términos amistosos y seguían siendo buenos amigos. Thomas fue con ella esa noche, aterrorizado y buscando consuelo. No le dijo por qué, no queriendo asustarla. Fueron a comer pizza alrededor de las 6:15 y la pizza llevó a una película.
Cuando terminó la película en las 9 de la noche, Thomas pensó que Jacob había regresado a casa o había sido arrestado. De hecho, había regresado a casa. Después de pasar varias horas sentado en la tubería del drenaje, regresó para encontrar a su madre furiosa. Ella lo abofeteó y le preguntó qué demonios creía que estaba haciendo. Ella le mostró la tarjeta de los agentes de la policía. Respondió rompiendo la cabeza de su madre con su propio rodillo. El informe médico declaró que 3 de sus dedos en la mano derecha estaban rotos. Había intentado en vano protegerse de los golpes. Su padre estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios en ese momento y no estaba programado para 2 días. Por lo que en sus manos era lo único entre ella y su hijo. La hora de la muerte de su madre fue colocada alrededor de las 9:05 de la noche. Thomas y Tammy llegaron a casa de Dorman 15 minutos después para tener relaciones sexuales. Jacob los miró desde el armario y se masturbó. Cuando Thomas llevó a Tammy a casa, Jacob se fue a casa y lloró. Esto podría haber sido lo más cerca que Jacob había llegado a salir de su mundo de fantasía. Había visto por sí mismo que Thomas era bastante heterosexual. Había escuchado las cosas desagradables que Thomas había dicho sobre él. Lo había llamado raro. Había ignorado los afectos de Jacob como desagradables. Por una vez, la burbuja en la que había vivido toda su vida amenazó con estallar. Thomas no lo amaba. Thomas ni siquiera era su amigo. En realidad, Thomas probablemente lo odiaba. Jacob no pudo enfrentarlo, así que Katie se hizo cargo. Katie le aseguró que todo sería atendido. Jacob se puso la peluca y la falda de Katie, ambas cubiertas con la sangre de su madre, y luego fue a esperar a Thomas. Cuando Thomas regresó alrededor de las 11:05 de la noche, Jacob salió de las sombras y lo destripó con un cuchillo de cocina. Cuando los Dorman llegaron a casa pocos minutos después, lo encontraron acunando el cadáver destrozado y refrescante de su hijo. Estaba llorando y diciendo una y otra vez: Katie lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Radcliffe tenía un trabajo difícil por delante. Para ayudar a Jacob tuvo que hacer que admitiera que él mató a Thomas, no a Katie. Para hacer eso, él tuvo que convencerlo de que Katie era un producto de su propia imaginación, una chica que había inventado para tratar de llamar la atención de Thomas. Thomas nunca había tenido la más mínima tendencia homosexual, y en algún nivel de Jacob lo sabía, y se trató de hacerse más atractivo y convertirse en una mujer. Jacob nunca había amado o cuidado a Thomas. Todo lo que había sentido por el chico que había asesinado era la obsesión impulsada por la lujuria primordial e insondable. ¿Jacob alguna vez podría ver eso? Improbable. En lo que respecta a Jacob, había amado a Thomas más de lo que nadie podía. La idea de que en realidad había matado al niño que creía que había amado tan profundamente era más de lo que su mente ya destrozada podría manejar. Al menos nadie más era herido. Pasó mientras empacaba su bolso. Este pensamiento no le trajo consuelo alguno. Se iba a casa con su familia, con su maravilloso esposo y sus 2 hijos vivos. Pensó en algo del diario de Katie Miller que, a la luz de todo lo que había sucedido, parecía razonar con ella. Ella dijo: nadie piensa en los locos hasta que tienen que hacerlo. Intentan arreglarlos dándoles drogas, los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecerán. Es como tomar una pieza de rompecabezas y tratar de obligar a encajar en otro rompecabezas. La pieza eventualmente podría entrar, pero los bordes de conexión redondas se doblarán y se deformarán. La imagen en la superficie se ondulará y se distorsionará, y nunca parecerá que pertenece allí. Imagina una imagen completa de las tierras altas escocesas con un fragmento de patito amarillo sentado en el centro. Imagina un brillante Ford Mustang del 65 con rosas donde debería estar en la manija de la puerta. Intentamos con fuerza para que ellos encajen, para que podamos seguir marchando, continuar girando los engranajes interminables del progreso. Cuando las drogas no proporcionan suficiente cobertura para ocultar sus imperfecciones, son enviados a asilos, fuera de la vista, fuera de la mente. ¿Y funciona este sistema? ¿Este proceso de pintar sobre imperfecciones y barrerlos debajo de la alfombra? Lo hace hasta que uno de ellos decide recordar a la sociedad que están allí, que son humanos y que están sufriendo. Disparos. 13 con sus cerebros por toda la alfombra. Explosiones. 22 volados en pedazos. Rampage. 8 y 4 atropellados en la calle por un camión.
La sociedad se da cuenta entonces, ¿no? Se detienen y recuerdan, lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y volubles en las noticias de 6 en punto llorando por un micrófono, mocos corriendo por sus caras, preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los patitos no pertenecen a las tierras altas escocesas? Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Las personas rotas no pueden ser dejadas de lado sin eventualmente repercusiones. Radcliffe reflexionó sobre todas esas cosas mientras se fusionaba en el tráfico interestatal. Tan loco como Jacob. Pensó ella, tiene razón. Todo se hizo para ocultar, pasar por alto o ignorar problemas de Jacob. Desde el primer incidente hasta el último absoluto, se tomaron pocas medidas. ¿Un niño muestra a otro sus genitales? Los niños eran niños. Deje que el niño hable con un terapeuta. ¿Está fingiendo que es una niña? Él es transgénero, es un tema delicado en este momento, no toquemos esto, mientras no lastime a nadie. ¿Orden de restricción? No, dejemos esto fuera de proporción, realmente disfrutamos de nuestra encantadora casa. ¿Por qué nadie forzó el problema? ¿Por qué nadie pudo insistir o incluso demandar que el niño reciba atención continua a largo plazo? Había tantas señales, aproximadamente 13 años de ellas. ¿Por qué nadie los vio por lo que eran? Nadie piensa en los locos hasta que tienen tiempo de hacerlo. Intentan arreglarlos dándoles drogas, los obligan a encajar en una sociedad en la que nunca pertenecerán. Se detienen y recuerdan, lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y volubles en las noticias de las 6 en punto llorando en un micrófono, mocos corriendo por sus caras preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas escocesas y las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. A su manera, Radcliffe se había dado cuenta hace mucho tiempo. Jacob había estado usando el blog de Katie para advertir inconscientemente a la gente de lo que estaba por venir. Estaba gritando pidiendo ayuda, pero su voz se ahogó por la molienda de los engranajes y el trueno de los pistones en constante movimiento de la máquina de progreso de la sociedad. La máquina rodó sobre él tan descuidadamente como una cortadora de césped rueda sobre un hormigueo. Lo chupó, lo masticó, lo escupió y metió a Thomas en las cuchillas con él, pateando y gritando.